Hola amigos de tu programa Viviendo tu Mundo al 100. El día de hoy pues vamos a comenzar un programa más y bueno, estoy yo aquí acompañados de Adrián, del psiquiatra Adrián, de la psicóloga Fanny, que vamos a platicar un tema que yo creo que va a tener un impacto, ¿no? Un impacto en las familias y hoy vamos a hablar sobre las adicciones y la familia y cómo estas adicciones van a tener pues sí, una influencia en la dinámica familiar y en el entorno familiar. ¿Y qué sucede cuando hay Adicción a la esto familia, en la ¿no? familia? Nos Pero gu- bueno, les damos la bienvenida al programa. Bienvenidos, Adrián, Fanny, y pues Gracias. comenzamos. Comenzamos. Pues obviamente nos gustaría que tenga impacto en la familia, ¿no? Pero porque yo creo que hablar de adicciones es un tema muy complejo. Y quizá por eso me gusta pensar en las adicciones, ¿no? Como en estas características que pueden compartir todo este tipo de comportamientos que pueden estar relacionados para que se genere una adicción, ¿no? Y específicamente cuando estemos a lo largo de esta cápsula hablando de adicciones, nos vamos a referir evidentemente a adicción al alcohol, al cigarro y a muchas otras drogas, pero en general tomarlas en común, como esta, incluso yo lo planteo así porque creo que es bien importante manejarlo como una enfermedad. Correcto. Este combo que se va a considerar una enfermedad que está afectando a la familia. Puede ser a un miembro que es el que consume y este miembro y la enfermedad que tiene, cómo afecta a la familia, pero también cómo la familia puede afectar de alguna manera a esta persona que está viviendo y sufriendo, porque es una enfermedad, como bien dice Adrián, al final del día es algo que ya va más allá del control de uno. Ya no podemos controlar la cantidad del Ujú. consumo que tenemos y ya lo necesitamos para ser funcionales o para sentir algún tipo de funcionalidad en nuestra vida. Entonces, esta enfermedad sí no solo afecta a la persona que consume, también afecta a los miembros de la familia, pero puede haber igual un viceversa, ¿no? De qué manera la familia que no consume puede afectar en un miembro que sí. Claro, Ujú. y cómo está este dicho, ¿no? De que si se atiende a la persona adicta, no solo estás salvando a una persona, sino estás salvando a lo mejor alrededor hasta 5 personas más, que finalmente es el contexto de la familia, de los que están cercanos a la persona. Que eso es bien importante, ¿no? O sea, familia, no estamos hablando exclusivamente de hermanos, papás, esposas, ¿no? Ujú. Sino también puede ser todo ese grupo cercano, como pueden ser también ser los amigos, Claro. cuidadores, etcétera. Pero sí, y a lo mejor me gustaría hacer énfasis en cómo la adicción, porque cada vez hay más estudios y no es algo nada más que de pronto sea una ocurrencia, ¿eh? Sino, o sea, la adicción como tal se puede considerar como una enfermedad cerebral en donde ya cuando estamos hablando de que existe o que está aterrizada o arraigada la adicción, va a generar toda una serie de problemas que generen un desbalance en ese sistema neuronal que habitualmente se maneja para fomentar el que se presente este tipo de patrones de comportamiento, en donde la persona de manera incontrolada e involuntaria va a sentir esa necesidad de buscar y de conseguir cualquiera de las sustancias de la que estemos hablando para la adicción. Entonces, es una enfermedad que de alguna otra forma puede secuestrar al individuo porque ya no le va a poder, ya no le va a permitir tomar esas elecciones, porque siempre va a estar esa exigencia de parte del sistema nervioso para decirle, pero busca la sustancia porque la necesitas. Y si no la obtienes, si no la tienes, te va a generar toda esta serie de síntomas físicos, psicológicos, que van a condicionar que la persona tenga este tipo de conductas. Entonces, ¿qué es, o como yo intento incluso también entenderlo? Es como no considerar a la adicción como algo exclusivamente de un vicio, Sí, ¿no? algo social, algo casual, algo que la persona hace porque quiere y porque lo disfruta. Exacto, sino que ya llegó el momento en el que la persona, o sea, queda detrás de esa enfermedad. Qué fuerte lo que dijiste. Ahorita me causó muchísimo impacto cuando dijiste queda secuestrada. Ujú. Pocas veces lo vemos así, muchas veces vemos al adicto como alguien que quiere, desea y voluntariamente decide tomar o consumir algún tipo de sustancias. Ya cuando hablamos de una adicción, ya no hay esta posibilidad de decisión.
Claro. Hacen y deshacen con tal de conseguir la sustancia que necesitan, no que deciden, que necesitan consumir para poder sentirse un poquito mejor o funcionales. Claro, y que como otras enfermedades, ¿no? Y también eso es algo importante de mencionar y que a lo mejor es algo que todos tendríamos que platicar, que las adicciones se puede considerar como una enfermedad crónica, ¿sí? A lo mejor como otro tipo de padecimientos crónicos, como pudiera ser la diabetes. O sea, ¿qué pasa con la diabetes? Yo sé que voy a ser diabético el resto de mi vida. ¿Sí? Entonces eso que involucra que yo tengo que esforzarme por llevar un seguimiento, por estar cambiando el estilo de vida, estar al pendiente, porque bueno, si soy diabético y de pronto tengo un descontrol y me ponen aquí 40 pasteles, eso va a generar que exista la Claro, posibilidad de que yo me descontrole y que yo pueda tener una recaída en cuanto al control de mi diabetes. Lo mismo va a pasar con las adicciones. Si yo me expongo a situaciones en donde pueda haber un episodio de esto, es muy probablemente que yo tenga recaídas. Entonces, pero esa recaída no significa que yo ya he perdido o que de pronto yo ya estoy enfermo de alguna otra cosa, sino que forma parte de esa cronicidad y cómo la adicción puede ser progresiva, claro. porque va avanzando y Claro. dentro de esos movimientos puede ir abarcando cada vez niveles más grandes, O uso mayor de distintas distintas sustancias, no de sustancias. la misma, porque el uso mayor de la misma va a ir en creciendo eventualmente, pero incluso abarcar más sustancias para lograr sentir aquello que sentían al inicio de que cuando consumían una. Claro, y que dentro de esos niveles que a lo mejor puede ir abarcando, a lo mejor lo que me estaba afectando físicamente, quizá estaba afectando mi manera de controlarme, mi forma de funcionar como individuo, entonces ahora empieza a afectar a mi grupo social, a mi familia, a mi Claro, pareja, y entonces eso es como los diferentes crece y impactos. además al inicio es como un escape, ¿no? Iniciamos el consumo de sustancias y vamos a ser honestos todos, ¿no? En algún punto tomamos alcohol y dijimos, me siento bien. Se me quitó a lo mejor la pena, se me quitó la inseguridad que siento al hablar, me volví más sociable, bailé que normalmente no bailo y empiezo a relacionar el consumo de alguna de las sustancias con esta parte de mí que no me gusta, ¿no? A veces estoy viviendo una situación muy difícil, familiar, social, personal, consumo alguna sustancia y lo que estoy buscando es escapar de esta realidad de manera momentánea, porque Claro. recuerden que cualquier droga es de manera Claro, momentánea. finalmente, como tú dices, buscamos reconfortarnos muchas veces con el alcohol, con drogas, entonces, o con el juego, y este reconfort realmente no es el trabajar en la situación, ¿no? Correcto, es Es solamente entumirla. entumirla. Y ahorita que dices esto, me viene a la mente y pensar, ¿no? Que en estos procesos a veces en los que estoy trabajando con parejas, sí hay un momento donde se puede manifestar una adicción en algún miembro de la pareja. Y entonces, es más, en un proceso de terapia de pareja es un poco más complejo y complicado trabajar cuando aparece una adicción, ¿no? Porque en esos momentos en los que la persona está bajo la influencia de alcohol, de drogas, a veces la pareja no puede encontrar como realmente estoy hablando con la persona a la que Claro. quiero, Claro. realmente está diciéndome que me quiere, realmente puedo contar con la persona, entonces sí hay una afectación en la relación de pareja y la familiar, porque en realidad podemos pensar que con quién estoy, ¿no? O sea, si realmente estoy con mi pareja o estoy con esta persona entumida. Claro. Ujú. O es lo que quiero, estar, es esta persona en tu vida. Muchas veces conocemos gente, amigos, pareja, en este estado de consumo y realmente de quién me estoy enganchando en una amistad o en una relación de pareja. De la persona que estoy conociendo en tu vida, ¿correcto? De la persona que estoy conociendo bajo efecto o de la persona que realmente es cuando no consume. Y eso igual genera una serie de problemas a la larga, ¿no? Porque es que quiero que seas como eras, pero yo era así bajo el efecto de. Es que Claro. a lo mejor en algún momento se compartió, ¿no? El consumo de tal droga, el consumo del alcohol, etcétera, o ir a un casino a jugar y se comparte con la pareja y eso parece ser como están compartiendo algo. Pero acuérdense que o sea,
nosotros vamos cambiando a través del tiempo, la relación también cambia a través del tiempo, y a lo mejor hace 10 años sí lo disfrutamos, Claro, era pero padre. ahorita ya no, ya tenemos hijos, ya hay familia, y entonces ya no está como muy padre el seguir consumiendo, pero a lo mejor la otra persona pues se enganchó y se quedó ahí. Yo pienso que a lo mejor al principio sí es como voluntario, elijo esto, pero luego ya no lo puedo controlar. Que eso es justamente como lo que hay que hacer la diferencia, porque en el consumo o en el uso de las sustancias hay niveles. Correcto. ¿Sí? Y entonces puede haber un uso experimental, Ujú. ¿no? El que todos tuvimos En de algún momento. jóvenes, ¿no? Un uso experimental, un uso ocasional, o sea, un uso que ya entonces entre dentro de esto que se puede considerar como abuso, ¿no? Pero ya cuando hablamos en la adicción, cuando ya estamos hablando del síndrome de dependencia, de la adicción como tal, ahí la persona ya está enferma. ¿De Sí, acuerdo? ya no hay Que es control. muy Sí. distinta a lo mejor a lo que puede ser un uso ocasional en donde bajo ciertas situaciones yo voy a utilizar la sustancia o para fomentar la parte o cierta parte de mi personalidad o que voy a utilizar la intoxicación, porque cuando hablamos de adicciones y de sustancias, que la persona está bajo los efectos de la sustancia, estamos hablando de la persona está intoxicada. ¿Sí? Ujú. O sea, es decir, Correcto. o sea, el tóxico que es la sustancia está por encima de y entonces esto está generando modificaciones en su conducta, en su pensamiento, ¿no? Y entonces, o sea, tenemos como que ir diferenciando y que una persona que a lo mejor consume de forma, con un uso que pudiéramos considerar responsable, no necesariamente eso representa que ya tenga una adicción, ¿no? Correcto. Ujú, Y también creo que muchas de las drogas de iniciación se dan de manera social, incluso dentro de la misma familia. claro. Por ejemplo, ah, ya tienes 18, ya tienes 17, prueba la cerveza a ver si te gusta. O la prima, la tía, el tío, ay, prueba el cigarro, a ver, al final, o los amigos, ¿no? Muchas drogas de iniciación que a la larga luego nos generan adicciones, incluso la ludopatía, los casinos. Vas con tu mamá a lo mejor la primera Sí. vez, con tu tía, con tu abuelita. Mientras entendamos que las veces que lo hagas es con control y con elección, no hay un problema de adicción. Cuando necesito ir todos los días al casino, porque si no, no siento mi día completo, cuando gasto más de lo que tengo, cuando consumo para poder mantener relaciones sanas de familia, y digo sanas porque cuando no consumo estoy huraño, estoy agresivo, soy una persona no funcional, me tiemblan las manos, ya estamos hablando de que ya no es selectivo, ya es condicionado por mi organismo que me está pidiendo que la consuma. Y entonces son todos esos factores que están alrededor de la persona que a lo mejor pueden incrementar o disminuir el riesgo de que uno use de forma más frecuente X sustancia que se pueda convertir en un patrón ya dentro del proceso de una adicción. Y ahí entra esto de lo que considero muy importante, de considerar cómo la familia, porque a lo mejor estamos acostumbrados a pensar en la adicción únicamente en el individuo. Y tú eres un vicioso y tú empezaste a consumir porque quisiste o La porque oveja tú negra de la quieres, familia. ¿no? Pero cómo a lo mejor la familia puede contribuir o cómo puede influir a que existan otros factores que lleven a que ese individuo pueda generar un patrón de consumo adictivo ante alguna sustancia. Y existen muchos estudios que hablan con respecto a esto que se le llaman factores de riesgo, de cómo, por ejemplo, pertenecer a una familia que se puede considerar en donde hay altos niveles de violencia, ¿no? Puede ser un factor que si bien no es la causa exclusiva, Ujú. pero es un Es un factor factor que de abona, riesgo, ¿no? claro. Claro. Que puedan existir poco contacto, pero como poca Comunicación, en la familia. correcto. ¿Sí? Esto de lo que en muchos contextos se ha llamado las familias disfuncionales, ¿no? Que bueno, eso puede tener como diferentes Mm. interpretaciones o diferentes significados, pero que a lo mejor ese grupo familiar no sea bueno, yo así lo expresaría, ¿no? Como no sea lo suficientemente eficaz para que cada uno de los miembros puedan ser independientes, autónomos y que Claro. se perciban amados dentro del grupo.
Digo, con final, todas sus características y cualidades. ajá, Cualidades. porque estamos hablando que las relaciones familiares pueden ser relaciones complicadas, relaciones Sí, Correcto. conflictivas, donde no hay una comunicación asertiva, donde, o sea, no hay ni siquiera una comunicación de las emociones, Se de cómo reprimen. gestionarlas, de cómo hablarlas, se reprimen, hay conflictos entre los miembros de la familia y entonces, como tú dices, esto puede ser una característica que de repente podemos ver en un adolescente o en un adulto buscando a lo mejor estos vacíos, Llenarlos de alguna llenarlos manera. primeramente con alguna sustancia, porque les va a dar una sensación de bienestar. Momentáneo. Ajá, pero esta sensación de bienestar la voy a querer otra vez y la voy a querer otra claro. Y vez y voy a la voy a querer necesitar otra más vez. sustancia para Y, sentir la misma ajá, y a sensación. lo mejor en mi familia no hay estos factores protectores de la misma familia y no hay pues tratamientos, no hay un acompañamiento, no hay que sí, pues el consejo, o sea, no encontramos dentro de mi círculo familiar esto, ¿no? Y es muy probable que los amigos o los que podrían ser redes de apoyo tengan características muy similares y que finalmente terminan consumiendo también, Claro ¿no? que al final los pares son la forma o el primer contacto también muchas veces de los adolescentes con las drogas, ¿no? El alcohol, como lo cuelan a las fiestas, no sé Ujú. tomar, no sé medirme, el cigarro, incluso los jóvenes, hoy por hoy, el vape se crea para fumadores crónicos como una forma de dejar de fumar, ¿no? Tiene menor cantidad de nicotina, pero a la larga no es para que lo consumas, no es en lugar del cigarro, es para ir dejando el cigarro. Esa es la idea original de la creación de los vapes. Y ahorita se venden a todos los adolescentes porque es menos nocivo que el cigarro. Entonces, no fumo, vapeo. Entonces, al final del día, si el vape tiene nicotina, estás consumiendo una droga que a la larga te va a generar Por un supuesto. enganche, ¿no? Y en lugar de dejarlo, estás como droga de iniciación, lo estás usando como en lugar del cigarro, pero Sí. no es en lugar del cigarro si no consumo. Entonces, y cómo también dentro de la misma familia, o sea, así como dices, ¿no? Y que puedan tener como efectos, porque también una relación con pares en un ambiente social en donde esté como muy permitido el consumo de sustancias va a ser un factor que incremente el riesgo. Pero puede ser que dentro de la misma familia existan otros factores, ¿no? Y Claro, entonces, a lo mejor somos una familia que no nos comunicamos bien, a lo mejor somos una familia en donde ha existido violencia, pero a lo padres mejor altamente exigentes. justamente eso, como en los extremos, ¿no? O altamente permisivos, en donde tú puedes hacer Lo aquí que lo quieras. que quieras y entonces incluso pueden haber esos estilos de maternaje o de paternaje en donde seamos pro sustancias, pro alcohol y está bien, toma todo lo que quieras, ¿no? O ser extremadamente estrictos, porque cuando somos extremadamente estrictos o extremadamente rígidos, en muchas ocasiones eso va a evitar que pueda existir la comunicación y que puedan haber esos momentos en donde verdaderamente puedan haber momentos de calidad de comunicación que permita ahondar en temas que puedan hablar de esta libre expresión en cuanto a la Claro. individualidad de cada uno de los Y además miembros. el miedo, el temor que genera en los hijos el no llegar al estándar de los papás que son altamente estrictos o altamente, que exigen, ¿no? Que tienen una Sí, exigencia muy alta, ponen a los hijos en una posición de tengo que llegar al estándar, ¿no? Y ya no voy a ser de la familia si no llego al estándar. Y esa presión que de manera inconsciente se genera en los miembros de la familia, particularmente los hijos, puede generar que diga, pues bueno, voy a consumir o voy a probarlo o me voy a esconder o no lo voy a decir y no voy a obtener la ayuda cuando se puede ayudar todavía, que son exacto. en las primeras etapas de la adicción. Pero justamente porque todo esto va enfocado a cómo podemos ofrecer y cómo a lo mejor también como parte de ese entorno familiar podemos ofrecer ayuda para la persona que está enferma de adicción, ¿no? Y entonces, tomando en cuenta que la misma familia, el mismo grupo familiar puede contribuir a que se sostenga, a que se mantenga o incrementar la probabilidad de que pueda existir un problema de adicción.
porque a lo mejor, digo, y es algo que comúnmente, de eso comúnmente a lo mejor sí se habla en diferentes contextos, ¿no? Y decir que el impacto que la adicción en alguno de los miembros de la familia puede generar en el resto del grupo, pues sabemos que como familiares, pues eso va a generar que yo como familia de una persona con una adicción, pues evidentemente eso va a generar que nuestras relaciones se vayan deteriorando, que yo como familiar me pueda sentir emocionalmente Claro. desajustado, ¿no? Independientemente de todo lo que sucede alrededor, ¿no? De la persona, porque puede haber, si es un adolescente, si es un adulto joven, puede haber, pues, abandono escolar y entonces esto igual influye, laboral, pérdida del Claro, trabajo, este, situaciones de riesgo, ¿no? En Sí. cualquiera de las edades, creo que hay situaciones que ponen en riesgo no solo la salud de la persona, sino también del entorno, o sea, un accidente correcto. Y un papá que un- consume, maneja y está con los ujú, hijos es un factor de riesgo igual ahí exacto. O para la accidentes, que familia. por ejemplo, justo como dices eso, ¿no? Que de pronto a lo mejor un papá que consume, pero a lo mejor un papá que descubre a su hijo consumiendo en una situación de agresión o de violencia, puede haber un accidente, porque entonces quiero ahorita ajusticiarlo, lo voy a poner en su lugar y Claro, lo empiezo a chancletear y puede pasar un accidente en donde de pronto Claro, una medida vamos a decir, como de crianza, no, una medida ¿cómo sería? Como el castigo, ¿no? Como la de corrección, de corrección, una exacto, como medida una corrección, correctiva. termine generando otro tipo de complicaciones. Entonces, todo ese impacto negativo que instalándose la adicción puede generar también en la familia. Pero a lo que voy y es claro. como que puede ser bidireccional y por eso hay que estar Correcto. conscientes de Ujú, todo esto, ¿no? exacto, porque digo, sí vamos a encontrar también estas de repente pérdidas económicas, vamos a encontrar Claro. Problemas legales. problemas legales, Ujú. o sea, Y la parte de la economía es fui al fuertísimo. casino y empeñé mi casa, ¿no? La hipoteca Claro. en mi O casa el o mi carro, o la auto. colegiatura de los niños, o Ajá, el entonces, súper. ¿Cuántas Claro. personas no han... Ay, pues voy a ir un ratito y se gastan el súper, la quincena. O sea, qué complicado. Oye, o sea, justo eso, ¿no? En algún momento de intoxicación grave del alcohol, choqué el carro. Claro, ¿Cuánto nos va a costar reparar el carro? o le di a Ujú. mi hijo, que creo que ya es más responsable y más grande, la colegiatura para que él sea responsable y la pague, y mi hijo consume y usa lo de la colegiatura de no sé cuántos meses, me llaman de la escuela, me entero, y entonces vienen también problemas económicos. Entonces, como todos estos impactos que a lo mejor pueden estar relacionados con, ¿no? Pero, ¿qué es como lo que pudiéramos recomendar, sobre todo Vienen nuestros tips. a la familia, ¿no? Porque hoy no siento prisa, no hay nada que se interponga entre mi piel y la brisa. Pensaba. Más que a lo mejor un tip, yo diría como una Recomendación. responsabilidad Ah, bueno, vamos a ver, una de parte de responsabilidad. la familia, ¿no? O sea, porque estamos, yo pienso que, y a lo mejor en todo lo que implica enfermedad, en muchas ocasiones buscamos que la misma persona me lo explique. ¿Ok? Tú que tienes el problema de la adicción, explícame por qué ¿Qué tienes. sientes? ¿Por qué? O sea, que a lo mejor eso, ¿qué Claro, sientes? Es completamente válido, porque tus sentimientos, o sea, solo tú me los claro. vas a poder explicar. Pero ¿por qué te volviste adicto? Hija, o sea, a lo mejor eso es algo que tú no puedes contestar, Correcto. ¿no? O Porque ya sea, ni sé por qué llegué hasta donde estoy. O sea, y perdón que yo ponga este ejemplo a lo mejor las personas que viven con diabetes, pero, o sea, ¿qué puede pasar que de pronto pueda generar, o sea, que tú me digas, ¿qué pasó? ¿Por qué eres diabético? Claro. Pues no te puedo decir ahorita en este momento qué fue lo que me detonó la diabetes. Pregúntale a Luis. Hola Luis. Ya lo O saludé. sea, digo, situaciones como a lo mejor tan complejas como puede representar eso, ¿no? Pero bueno, digo, en ese tipo de situaciones, a lo mejor como la parte de corresponsabilidad de parte de la familia, yo pensaría que sea el que se informen, ¿no? Ok, entonces esa sería nuestra primera recomendación, ¿no? Informarnos todos como familia, cada miembro, qué es, qué conlleva, depende igual del tipo de adicción, porque no todas las adicciones son Exacto. iguales, qué podemos hacer como familia. La información es fundamental. Yo pensaría también en dentro de esa parte de la información, es que, o de la responsabilidad como familia de una persona que está enfermo de adicción, es yo como familiar Ujú, me debo de cuidar. Y me refiero a que si de pronto el impacto negativo
del que hablábamos hace un momento, ya me está generando un malestar. Oye, yo estoy triste, yo estoy angustiado, yo no duermo. Oye, mi responsabilidad es autocuidarme. Claro. No buscar que la persona que está enferma de adicción sea, el me que lo cambie quito. y que... Claro, yo Claro. me tengo que cuidar a mí mismo, es correcto, y dentro de la familia, eso va a pasar, somos 2, 3, 5 miembros dentro de la familia cercana, y que nos va a afectar de manera más directa que a otros miembros de la familia o amigos. Entonces, si yo como persona que no estoy en consumo, pero que mi familiar está consumiendo, ya estoy teniendo repercusiones, mi Pues voy a terapia. responsabilidad es tratarme a Puedo mí. ir, puedo ir a terapia a trabajar eso, por ejemplo. Claro, ejemplo. no puedo dormir, voy a terapia, voy con un médico general que me ayude, que me diga de qué manera esta angustia, este miedo, este temor que estoy experimentando, lo puedo canalizar. ¿Qué otra recomendación tenemos? Que entonces, a lo mejor, y justo lo que mencionaba Wilber hace ratito, ¿no? O sea, hay que también el tener en cuenta todas las etapas de la adicción y cómo en un momento de intoxicación, Ujú, justamente la persona está intoxicada por la sustancia. No es el momento para sentarse a platicar, correcto. o es el momento, o no es el momento de venir a responder preguntas que de pronto sean complicadas de responder, ¿no? Ujú. Mucho menos es el momento como para intentar convencer a la persona que tiene la adicción de que en ese momento tiene que abandonar el consumo. Está intoxicada. Ahí es una situación que involucra el tener en cuenta en qué momento estamos abordando o queriendo entrar hacia ese Claro, hay tema, ¿no? momentos y etapas. Si queremos hablar con una persona que está enviciada o que está sufriendo por una adicción, se necesita cuando esté no en consumo, Exacto, no cuando esté limpia, intoxicado. el momento donde Y, tenga la baja. y finalmente no emitir un juicio, ¿no? Hay Sí, que escuchar, hay que indagar, pero no presionando a la persona en el sentido de que esto, o sea, se tiene que terminar o o es terminar como con lo la que decíamos, que es adicción. porque eres un vicioso, o sea, y Exacto, eso ya te como, califica como alguien Sin claro. juicios, sin calificativos, ¿no? Vamos a hablar, vamos a dialogar, respetándonos todos. con respeto, ¿no? Que dentro del respeto diríamos, no lo vamos a mentir y te vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Ven, acompáñanos acá y de pronto, pum, ya tiene Anexo. ahí, exacto, o sea, No. como ese tipo de Intervención. manejos, ¿no? Ni tampoco irnos a la parte de la sobreprotección. Y Ujú. entonces, pobrecito, y entonces como ir manejando ese tipo de situaciones, que lo que buscaríamos es que dentro de esa parte del respeto, del manejo de la enfermedad, podamos buscar y verdaderamente ofrecer un trabajo o una colaboración como con la finalidad de poder ayudar a la persona que pueda estar atravesando esto, pues para poder no solo ser un acompañamiento, sino buscar los apoyos que verdaderamente sean los Sean fundamentales, ideales claro. para Ujú. la persona, ¿no? Pues Muy bien, pues excelente ya, tema, ¿eh? ya nos pasamos de tiempo. La verdad es que Mucho. está muy interesante hablar de esto. Creo que las adicciones y la familia es algo que muchas familias allá afuera están viviendo y que a veces no saben cómo poder abordar el tema sin emitir un juicio hacia la persona que Claro, está viviendo la adicción, ¿no? padres e hijos igual, de repente nos cuesta como papás poder abordar este tipo de O temas, solemos prevenir o reconocer los reconocerlo, síntomas, sí. los signos de alarma y también el poder decir, o sea, hablarlo desde el respeto y desde la apertura de te voy a escuchar y no te voy a juzgar, no te voy a castigar, especialmente, y se los digo como mamá, ¿no? De adolescentes. No está fácil, pero de alguna manera tenemos que poder abrir el diálogo y lograr que nuestros hijos confíen en nosotros y no que tengan miedo de las consecuencias que vamos nosotros a ejercer en ellos una vez que nos enteremos, ¿no? Si queremos abordar y apoyar de manera temprana una situación de adicción, tenemos que empezar con diálogo y apertura, ¿no? Permitir que nuestros hijos, que la gente que vive con nosotros, nuestra pareja, pueda y se sienta con la confianza de hablar con nosotros sin que nosotros emitamos juicios o los castiguemos o los aleccionemos, ¿no? De ¿por qué? ¿Y tú hiciste esto? Sino en un escucha, en una apertura, en una escucha activa para poder estar y entender y en ese momento captar qué es lo que necesita. Porque a Exacto. veces ni saben qué es lo que necesitan, pero de alguna manera te lo dicen en el diálogo, ¿no? Sí, yo creo que es hacer sentir a la otra persona que ahí estamos, que no están solos, solas y que
pues estamos para ayudar. Para eso está Correcto. la familia. Hay muchos grupos de ayuda, acérquense. Hay muchos especialistas, psicólogos, psiquiatras que nos pueden apoyar. Ujú. Adelante, acérquese sin miedo. Por eso están los especialistas de la salud. Sí, justo eso, porque el trabajo en adicciones tiene que ser en equipo, no es Sí. solo de una persona. Así es, y bueno, pues ya llegamos al final de nuestro programa. Recuerden, nuestras redes sociales los pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube como Viviendo tu Mundo al 100, 100 Aquí, con número. Y número. también nos pueden ver en la página web de www.viviendotumundo100.com. Y pues lean por allá la revista, porque la revista ya está cumpliendo 2 años. Es una Estamos de revista aniversario. gratuita donde, bueno, hay muchos temas que están relacionados con el desarrollo humano, con el cuidado, con la autoprotección. Entonces, Ujú. y ya hay muchos ejemplares, o sea, pueden buscarlos, son totalmente gratuitos y Está padre. pídanlos Ujú. aquí en la página de Viviendo tu Mundo al 100. Y nos vemos en el siguiente programa, Fanny, Adrián. Hasta Muchas el Muy bien. próximo programa. Saludos. Bye.